Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte BZ. Transcurridas las primeras 2 semanas de enero, muchas son las personas quienes como propósito de año nuevo han iniciado rutinas de ejercicio, tanto en gimnasios o bien por cuenta propia. Con la intención de prevenir lesiones y, por qué no, hasta muertes súbitas, es que decidimos llevar a cabo este trabajo de campo. En primera instancia, hicimos un sondeo entre personas a quienes observamos realizando actividad física en el Polideportivo de Pérez Celedón, a quienes les consultamos respecto a la importancia de conocer en qué condición está su organismo y estas fueron sus respuestas. Pienso que sí, deberíamos ser más conscientes de que si salimos a caminar, a correr, debemos sí informarnos más, porque es algo de que está en verdad, es nuestra salud, debemos ser más precavidos, cuidarnos más, informarnos antes de venir a caminar, a correr. Ir a donde un médico, chequearse bien de que uno está bien, porque uno de buenas a primeras, ponerse las tenis como usted dice y salir a correr, creo que no es lo idóneo, porque uno no sabe cómo está. A veces hay deportistas que no cuentan con, digamos, con el dinero necesario para hacerse esas pruebas, entonces se tiran así, como se dice popularmente, hacia de la nada y arriesgando su vida, pero es importantísimo hacerse un chequeo. Los que hacemos esto competitivamente nos exigimos siempre al máximo, tratando de mejorar los tiempos, tratando de hacer buenas marcas y por ende lo hacemos así, pero la gente que lo practica así, pues nada más por salud, entonces sí que vaya progresivamente, o sea, sin exigirse. Y uno no puede hacer ejercicio sin saber si aguanta algún tipo de, digamos, de cansancio o algo, y si uno padece el corazón o de alguna enfermedad, yo pienso que sí, es adecuado, pero empezar poco a poco, como uno vaya aguantando el ritmo, así va avanzando en los ejercicios. Una vez obtenido el punto de vista de caminantes y corredores, salta la duda. ¿Qué tan conveniente es que una persona simplemente decida ponerse ropa deportiva sin saber en qué condición está su organismo, ya sea a nivel cardiovascular, ortopédico o inclusive en el reemplazo de los alimentos cotidianos? Por eso le consultamos a expertos en cada una de las ramas y estas fueron sus respuestas. Lo primero es la parte mental. Una persona que no sabe cómo está su condición física, como usted lo dice muy bien, compra sus tenis, compra sus cosas para hacer ejercicio y está mentalizado en hacer las cosas bien en este nuevo año. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que la persona empieza a hacer esfuerzo y empieza a sentir cambios en su organismo que no se esperaba, porque no sabía que esos cambios se iban a dar, que se iba a agotar, que iba a tener dolor muscular, que iba a tener falta de aire. ¿Por qué? Porque la carga a la que se somete es una carga normalmente que no es supervisada y que la persona no sabe cuál es su condición basal. Entonces mentalmente dice, no, es que esto no es para mí, el ejercicio no es para mí, yo lo intenté y eso no me ha servido. La otra parte importante, yendo tal vez de arriba hacia abajo, es lo que tiene que ver con el corazón. La persona empieza a hacer esfuerzo, un esfuerzo desmedido o un esfuerzo no mesurado con respecto a su condición basal, y entonces empieza a faltarle el aire, empieza a sentir palpitaciones, empieza a sentir cierto dolor que tal vez no tiene que ver ni siquiera con el corazón en sí. Entonces la persona se asusta y deja de un lado esos deseos de hacer ejercicio en este 2017. No solamente correr, no solamente hacer ese ejercicio, no solamente ir al gimnasio, hay que determinar por un especialista qué es lo que usted necesita, cuál tipo de esfuerzo usted necesita. Antes era muy frecuente que la persona tuviera enfermedades del corazón, hipertensión y otras lesiones en edades más avanzadas, pero ahora, debido a que ya se realizan el primer cumpleaños y el segundo cumpleaños y el tercero en restaurantes de comida rápida, acostumbramos a nuestros hijos a tener una alimentación no solamente desbalanceada, sino muy mala. Y entonces tenemos personas a los 25, a los 30 años con lesiones cardiovasculares, con muerte súbita en un estadio, con muerte súbita en una carrera. ¿Por qué razón? Por el desconocimiento de su condición. Si vas a invertir en tu salud, tenés que invertir en saber de qué forma hacerlo correctamente y que sea seguro. Cuando un paciente o una persona decide hacer ejercicio, previamente necesita de un chequeo médico. Primeramente, ver las patologías que tiene este paciente y antes de empezar a hacer ejercicio debe
de buscar un lugar que sea lo más correcto posible para la práctica del mismo. Primero, debe conseguir tener en sus manos como primera herramienta un entrenador que sea capacitado para la práctica del ejercicio y a su vez ir buscando las formas más adecuadas del incremento de las cargas de peso a la hora de ir practicando dichos ejercicios. Muchas de las patologías más frecuentes que tienen los atletas o las personas que se someten a hacer ejercicio son las lesiones musculares. Lesiones musculares que van dadas por la sobrecarga física o por el sobreentrenamiento. Cuando no están con una rutina adecuada, estos pacientes tienen lesiones musculares que son las lesiones más frecuentes que se ven en las personas en la práctica diaria del ejercicio, como son los desgarros, las distensiones musculares, las rupturas musculares, las acumulaciones, como se le dice, ácido láctico por la anaerobiosis que se produce a nivel del músculo. Todas estas patologías se prevén cuando usted tiene una adecuada carga física y una rutina correcta. Otra de las lesiones más frecuentes son las lesiones tendinosas, las tendinitis, los esguinces, las rupturas de menisco. Todas estas cosas se previenen también ver el lugar donde uno va a practicar ejercicio físico. Si usted va a practicar ejercicio físico, hay que ver la superficie en la cual se practica el ejercicio físico, ver el calzado con el que se utiliza para la práctica del ejercicio físico, el tipo de tejido que se utiliza para la práctica del ejercicio físico, el clima donde se va a practicar el ejercicio físico. Y hablando de clima, como vivimos en una zona que es bien caliente, es importante a la hora de practicar el ejercicio físico que toda persona se hidrate correctamente. La principal hidratación que tiene un paciente no es en el momento del ejercicio físico, sino debe hidratarse desde antes del ejercicio físico, aproximadamente media hora antes, y ir tomando esta hidratación poco a poco, o sea, sorbo a sorbo, no tomarse la gran cantidad. En la primera hora se deben de ingerir aproximadamente 500 mililitros de agua. En la próxima media hora aproximadamente 500 mililitros durante la práctica del ejercicio, y después que termine el ejercicio debe continuar la hidratación para evitar todas las lesiones musculares. Cuando no se hace una práctica del deporte responsable se puede llegar, como obrar un poco bruscamente, se puede llevar hasta la muerte. Hay lesiones musculares en las personas con sobrecarga física que se conoce con el nombre de la rhabdomiolisis, que no es más que una destrucción de la fibra muscular, la cual se expone al torrente sanguíneo una sustancia que se llama mioglobina, y esto produce un daño renal y llevar a la muerte del paciente. Estos son los pacientes que en ocasiones no llegan a elementos tan profundos como provocarle la muerte, pero son pacientes que son con sobrecargas físicas, que llegan con dolores musculares que no se la alivian, con insomnio a pesar de que practican el sueño, y todo esto son por sobreentrenamiento, por no haber realizado una planificación de lo que es ejercicio físico. Entonces, ¿cómo se previene esto? Primeramente hablamos de buscar el entrenamiento, la buena hidratación y el uso correcto tanto del lugar donde se practica deporte, y también es importante que se tenga en cuenta que cuando se va a un gimnasio, las personas no pueden llegar a un gimnasio como el primer día a recibir grandes cargas. Primero tienen que acercarse a la persona que se encuentra preparada para dar este tipo de entrenamiento. Y otra cosa de los pilares que tiene la práctica del ejercicio físico es que no se le olvide que cuando se llega a un gimnasio uno no puede ir a competir con las demás personas. Eso tiene que ser una introducción gradual de las cargas para evitar las lesiones a nivel del sistema osteomiofascicular. En el sector donde vivimos, que es muy caliente, pues suele deshidratarse, y obviamente un aporte no adecuado de calorías, descompensaciones, desmayos, recaídas, y esos serían como los fallos de no tener una dieta equilibrada, variada, balanceada, suficiente y completa. Luego de escuchar el punto de vista de los especialistas, vamos a otra fase de este reportaje.
Se trata de la manera correcta en que los nuevos deportistas deben proceder para no sufrir consecuencias que les pasen la factura. Hay que recordar que antes de hacer la inversión en el equipo, tenemos que hacer la inversión en nosotros mismos para saber qué es lo adecuado para mí, en qué cantidad, si yo estoy capacitado o no para hacer esfuerzo, con qué fuerza entrar, con qué intensidad entrar, con qué frecuencia hacerlo. Y muchas veces decirle a las personas, por ejemplo, que son hipertensas, no es lo mismo correr que ir a un gimnasio y levantar pesas, por ejemplo, para un paciente hipertenso. No es lo mismo natación, que es muy bueno para el sistema, digamos, muscular y óseo, no es lo mismo para el sistema respiratorio. Eso tiene menos impacto sobre la presión. Si no hay contraindicaciones, y más bien si la edad lo indica, digamos a partir de 40 años, hacerse una prueba de esfuerzo en donde el médico, en condiciones controladas, con un electrocardiograma latido a latido, tomando las presiones arteriales en diferentes etapas y viendo la condición del paciente, le puede dar las indicaciones correspondientes de qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer para poder realizar ese esfuerzo. Como le decía, intensidad, frecuencia e inclusive el estilo de esfuerzo que es más adecuado para esa persona. Los estiramientos y el calentamiento previo al ejercicio físico es una de las cosas que más se previene en cuanto a las lesiones deportivas. E inclusive después que se termina la práctica del ejercicio físico se deben hacer estiramientos para lograr una correcta funcionabilidad del músculo y no llevar a que este músculo se sobrecargue, se produzcan sobrecargas físicas que lleven a seguir produciendo más lesiones. Por ejemplo, la persona es atleta o ciclista, que son ejercicios donde hay muy alto el aporte calórico, ¿verdad? Y mucho gasto calórico. Debe de consumir pues cierta cantidad de cereales en alto porcentaje, porque los cereales es la base para que la persona pues tenga bastante energía, ¿sí? Debe de ser alto el aporte de frutas y vegetales, porque recordémonos que las frutas y los vegetales nos van a dar vitaminas y minerales que el cuerpo necesita, y obviamente tiene cierto porcentaje de agua, nos va a dar hidratación también. Entonces, si nosotros hacemos un aporte alto de vegetales, de frutas, de almidones y de carnes, hablando de carnes saludables, carnes blancas, estamos hablando de pescado, pollo, queso, atún, ¿sí? Enfatizándonos más en blancas que en rojas, porque las carnes rojas, recordémonos que para la digestión son muy pesadas. Así es que ya lo sabe, está bien que tenga aspiraciones en este periodo que iniciamos, pero anteponemos nuestro principio en el cual le queremos como televidente y no como noticia. Por lo tanto, hágase los exámenes necesarios para que con toda confianza y satisfacción pueda ser parte de la gran masa de atletas, quienes de una u otra manera llevan a cabo trabajos físicos y de paso adoptan un nuevo y productivo estilo de vida.